ti, mi Señor, toda honra y toda gloria. Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor, hemos cantado su santo nombre y ahora nos vamos a la palabra del Señor. Vamos a nuestras Biblias, al Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 28. La palabra ya ha sido bendecida, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leerla. Capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18, perdón. La palabra dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entramos en oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor mío y Dios mío, por esta hermosa palabra que nos regalas del libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18, Señor, donde tú nos enseñas, Padre, abriéndonos los ojos, mi Señor, abriéndonos esas grandes dádivas que tú tienes, Padre, para con nosotros, los hijos de Dios, mi Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte un favor, para pedirte algo especial, Señor, que nos cuides, Señor, nos ayudes en las cosas que vendrán en el futuro en contra de nosotros, Señor. Sabemos que el enemigo está maquinando muchas cosas, pero tú, mi Señor, si yo estoy contigo, ¿quién contra nosotros? Así dice tu palabra, Señor. Es por eso, Padre, que nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Así sea, amado Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. El Señor, en este versículo que he escogido para esta tarde y noche, hemos titulado esta enseñanza: Amparo contra las artimañas de Satanás. La Iglesia Cristiana, la Misericordia de Dios, que es infinita, quienes trabajamos para mantener el ministerio puro en tres aspectos: confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad, nos vemos en la obligación de dar estas herramientas espirituales. Es por eso que hemos titulado esta enseñanza Amparo contra las artimañas de Satanás. En el versículo 26, 18 dice: para que abramos los ojos, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, porque debe haber una conversión, queridos hermanos, para salir de esa oscuridad. Primeramente debe haber una decisión de salir a la luz, dejando la potestad de Satanás hacia Dios, hacia lo bueno, lo amable, lo afable que es Dios, queridos hermanos. Entonces, para que recibas, dice, por la fe que es en mí, hablando del Señor Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué hermosa gracia, queridos hermanos, estar en la grey de Dios, en su rebaño, queridos hermanos. Nosotros, los cristianos, somos considerados como ovejas de su prado, queridos hermanos. Y como ovejas de sus prados todos somos tan inocentes, queridos hermanos. Somos tan ingenuos, queridos hermanos, que las artimañas del enemigo
queridos hermanos. Satanás tiene un ilimitado recurso de artimañas y estratagemas para atrapar y destruir las almas de los hombres, queridos hermanos. Entonces, en vez de asombrarte de que tan pocos se salven, porque es la verdad, queridos hermanos, esforcémonos, esfuérzate y maravíllate de ser salvo y que alguien se salve y se escape de las acechanzas de este astuto cazador de almas, ya sea porque tú le has indicado el camino verdadero. Este tiende sus redes y arroja señuelos en todos los lugares sin excepción. Todo es lícito para Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso es que mi propósito, queridos hermanos, principal será poner a ustedes algunas reglas y ayudas como un amparo especial contra sus artimañas, queridos amigos y hermanos de Dios. Entonces vamos a ver algunas reglas, queridos hermanos, o ayudas, como usted lo quiera llamar. Primera, si usted no quiere ser engañado por ninguna de las artimañas de Satanás, entonces anden por el camino estrecho, por la calzada de Dios, según sus reglas. Hemos ya predicado, queridos hermanos, el camino de nuestro Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, queridos hermanos, en enseñanzas anteriores. Hemos predicado el camino estrecho, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, queridos hermanos. Andar por la calzada, no por caminos abrojos, llenos de espinos, no, queridos hermanos. Y andar según sus reglas, esa es la primera regla para poder librarnos de las artimañas del enemigo. El que camina por la regla camina con más seguridad, camina más honorablemente, camina con la conciencia en libertad más dulcemente. No hay mejor cosa que caminar con una conciencia limpia. Estar a cuentas con el Señor, clamar su nombre cuando nosotros queramos, y no con esa conciencia que te dice que te estás portando mal, que estás yendo contra el Señor, convirtiéndote como enemigo. No, querido hermano. Cuando los hombres, queridos hermanos, desechan la palabra de Dios, se han salido del camino estrecho. Sus caminos son llenos de espinos, como les dije al principio. Sin cobertura es cuando Satanás los toma de la mano y los lleva a las trampas de su antojo, queridos hermanos. El que se cree demasiado bueno para ser gobernado por la palabra, porque hay muchas personas que conocen la palabra, creen que ya lo tienen todo. Se han encontrado demasiado malos para ser propiedad de Dios, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual es muy sutil. Satanás lo derribará con sus estratagemas. Los que guardan la regla serán guardados en la hora de la tentación. Mire lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Y cito, Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Segunda, guárdense de ofender y contristar al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu del Señor Jesucristo el que mejor puede descubrir las acechanzas de Satanás, queridos hermanos. Jesucristo el que mejor puede descubrir las acechanzas de Satanás, queridos hermanos,
queridos hermanos. Él quiere llevarse, quitarle las almas a nuestro Padre Celestial. Si afligen a esa dulce y bendito Espíritu Santo, ¿quién es el único que puede protegerlos de las profundidades de las tinieblas e intenciones de Satanás? Háganse esa pregunta. ¿Por quién serán protegidos, queridos hermanos? El hombre es una criatura débil y de ninguna manera es capaz de descubrir las acechanzas de Satanás ni de evitarles, a menos que el Espíritu del Señor le habilite y le dé ese poder. Por tanto, queridos hermanos, quien quiera que esté afligiendo, esté seguro de que el Espíritu no esté afligido por sus ofensas, queridos hermanos. Usted quiere pelear y salvarse de las acechanzas. Primero haga esa autoconciencia y pregúntese: ¿he afligido al Espíritu Santo para que Él esté alerta por mí? Entonces, queridos hermanos, lo que usted tiene que hacer es no menospreciar y despreciar sus actos de gracia por los demás, ni por llamar hipocresía a la sinceridad, fantasía a la fe, y así, etcétera, queridos hermanos, ni por atribuir al Espíritu aquellas cosas que son extravíos y frutos de sus propios corazones. Porque muchas veces le culpan a Satanás, y cuando no se sienten satisfechos con esa justificación, queridos hermanos, entonces le culpan al Espíritu Santo de Dios. El Señor quiso para justificar sus concupiscencias, queridos hermanos. El Espíritu del Señor es tu consejero, tu consolador, tu sustentador, tu fortalecedor. No te olvides eso nunca. Es solo el Espíritu el que hace al hombre demasiado grande para que Satanás lo conquiste. Miren lo que dice en Primera de Juan 4:4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice. Qué alegría tener un Padre tan amoroso. Dice: hijitos, hay una coma, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque el Señor nos dejó al Consolador, queridos hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Continuemos. Tercera, esfuércese por conseguir más sabiduría celestial. Queridos hermanos, hay almas que están en grandes tinieblas. No tienen sino un poco de lo que otros tienen y de lo que podrían haber tenido si no se hubieran descuidado ustedes mismos, queridos hermanos. Hay muchas almas que tienen conocimiento, pero hay pocas almas que tienen sabiduría. A menudo hay mucho conocimiento, pero poca sabiduría para mejorar ese conocimiento. No es el cristiano más conocedor, sino el más sabio, querido hermano, el que ve, evita y escapa de las acechanzas de Satanás. En Proverbios 15, versículo 24 dice, en Proverbios 15, 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba para el entendido. ¿Sí ven? O sea, el sabio, el que entiende, querido hermano. Dice Salomón: para apartarse del Seol abajo, queridos hermanos. Porque el Seol está abajo. La sabiduría celestial hace que un hombre se deleite en volar alto, queridos hermanos. Y cuanto más alto vuela un hombre, más fuera está del alcance de las trampas de Satanás, querido hermano.
celestial para ver dónde y cómo pone Satanás sus señuelos y trampas, queridos hermanos. Sabiduría para encontrar los remedios apropiados contra sus artimañas. Además, la sabiduría se la utiliza para aplicar esos remedios oportuna, interna y eficazmente a sus propios corazones, de modo que puedan evitar las trampas que el maligno ha tendido a la grey de Dios, a sus preciosas almas, queridos hermanos. Cuarta, opongan resistencia a las primeras insinuaciones de Satanás. Esto quiere decir, queridos hermanos, cuando nosotros estamos inclinándonos a ciertos pecados, ya sea por nuestras amistades, ya sea por los ojos, ya sea por las tentaciones que hay en el mundo, queridos hermanos, amigos del trabajo que le invitan una cerveza, un poquito nomás, esas son las tentaciones pequeñas. Cuando ya te empieza a gustar una mujer que es casada, o cuando ves que una mujer casada te empieza a coquetear, porque de todo hay en el mundo, queridos hermanos. Opongan resistencia, dice la palabra en la cuarta regla o en la cuarta ayuda, como usted lo quiera tener. Oponga resistencia a las primeras insinuaciones de Satanás. Es seguro resistir, es peligroso disputar. Eva disputó y cayó en el paraíso, queridos hermanos. Se puso a discutir con la serpiente, queridos hermanos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 24. Job resiste y vence en el muladar, queridos hermanos. El que juegue con el señuelo de Satanás pronto caerá en su anzuelo. ¿Qué es un señuelo? Usted que sabe pescar, es lo que les llama la atención al pescado para que muerde el anzuelo. De igual manera usted en la vida espiritual va a caer. Entonces evite, querido hermano, todas esas acechanzas del enemigo, la resistencia a las primeras insinuaciones de Satanás. En Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Queridos hermanos, si resistieren mejor que disputar, aunque probablemente no fueran muy expertos en ninguna de las cosas, sus tentaciones serían menores y su fuerza para resistir sería mejor de lo que es ahora, queridos hermanos. Así es que pídanle al Señor esa orientación a esas primeras insinuaciones, que usted se da cuenta, querido hermano. Saben que usted es cristiano, saben que usted está en los caminos del Señor y le quieren llevar por caminos chuecos. Quinta, esfuércese por llenarse del Espíritu. El Espíritu del Señor es un espíritu de luz y de poder. ¿Y qué puede hacer un alma sin luz y sin poder? En oscuridad, simple y llanamente. En Efesios 6:12 dice su palabra, dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Mire lo que dice: porque en él no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No los vemos. No basta que tengas el Espíritu, sino que debes ser lleno del Espíritu Santo. Dios mismo, cuando estuvo en el desierto, bajó, dice que bajó lleno
queridos hermanos. De lo contrario, Satanás, ese espíritu maligno, será demasiado duro para contigo y sus conspiraciones prosperarán contra ti. Esta es una dulce palabra del apóstol en Efesios 5:18. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, en su última parte. ¿Se dan cuenta? En la primera parte dice: no estemos en el mundo, porque en el mundo dice, mire, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es decir, trabaja por la abundancia del Espíritu Santo. El que piensa que tiene suficiente del Espíritu Santo, pronto se encontrará vencido por el espíritu maligno. Satanás tiene sus acechanzas para atraparte en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, en la fuerza, en la debilidad, cuando estás solo, cuando estás en compañía, cuando comienzas con los deberes espirituales y cuando te dejas de los deberes espirituales. Si no estás lleno con el Espíritu, Satanás será demasiado duro otra vez y astuto para ustedes, queridos hermanos. Los tomará fáciles y frecuentemente en sus lazos y hará presa de ustedes para pesar de sus almas, queridos hermanos. Por lo tanto, trabajen más para tener sus corazones llenos del Espíritu que por tener sus cabezas llenas de ideas, sus tiendas llenas de mercaderías, sus cofres llenos de plata y sus bolsas llenas de oro, queridos hermanos. Así escaparán de las trampas de este cazador y triunfarán sobre todas sus conspiraciones y artimañas. Sexta, manténgase humildes, queridos hermanos. Qué hermoso es conocer a una persona humilde, queridos hermanos. Es un adorno para el alma, es un adorno para la compañía, queridos hermanos. Un corazón humilde yacerá en el polvo antes que levantarse para la maldad. Son difíciles estas personas que se levanten a la maldad. Y se separará de todo antes que de la paz de una buena conciencia, queridos hermanos. La humildad mantiene al alma libre de muchos dardos lanzados por Satanás. Y las trampas que tiene son como los arbustos bajos, queridos hermanos, que cuando vienen esas ráfagas de viento, los grandes son destruidos, quebradas sus ramas, sus hojas, son destruidos, mientras los pequeños, como están abajo, inclinados, el aire ni siquiera los topa, queridos hermanos. El diablo tiene poco poder para tentar al que es más humilde. Aquel que tiene una agraciada medida de humildad no se ve afectado por las proposiciones de Satanás, ni aterrorizado por sus amenazas, queridos hermanos. Dios ha dicho en su palabra que Él encaminará a los humildes, que morará con los humildes, queridos hermanos, y que los colmará y saciará a los humildes. Entonces tenemos que pedirle al Señor: dame esa humildad, hazme humilde, Señor. Veamos en Salmos 25:9. Mire la palabra de Dios, es la que tiene que hablar aquí. Dice, Salmos 25:9 dice, sobre las promesas de nuestro Señor:
Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Manso, humilde, eso quiere decir. En Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se da cuenta, querido hermano? Y por último, en Salmos 22:26, Él nos invita a su mesa, queridos hermanos. Salmos 22:26 dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirán vuestro corazón para siempre. ¿Se da cuenta, querido hermano? Las enseñanzas de Dios, las moradas de Dios, los repartimientos de Dios serán más efectivos si usted se mantiene humilde, querido hermano. Así evitarán que el alma caiga en las acechanzas de Satanás. Manténgase humilde. Repito una vez más, querido hermano, manténgase humilde. Séptima, si usted no quiere caer en ninguna acechanza de Satanás, entonces velen fuerte, atenta y constantemente. Mi esposa, en una iglesia que nos invitaron a fin de año, ella predicó acerca de la oración profunda, queridos hermanos. Les rogaría que vean esa enseñanza. En Primera de Tesalonicenses 5:6, Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, queridos hermanos. Un alma que cree que está segura es ya un alma atrapada, queridos hermanos. Y eso no quiero que le pase a usted, querido hermano. Aquella alma que no vele contra las tentaciones caerá ciertamente ante el poder de las tentaciones. Satanás obra con más fuerza sobre la imaginación cuando el alma está adormecida. La seguridad falsa del alma es la oportunidad de Satanás para caer sobre el alma y echar a perder el alma, queridos hermanos, corromperla, si usted no me entiende. ¿Cómo le sucedió a Josué con los hombres de Jai? Esto usted lo puede ver en Josué capítulo 7, versículo 2 al 9. Cuando él mandó a los hombres de espías y estos regresaron y le dijo: no necesitamos 3,000, no necesitamos pocos, la mitad. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. La mejor manera de estar a salvo y seguro de todos los asaltos de Satanás es como Nehemías y los judíos: velar y orar, orar y velar, queridos hermanos. Nehemías, usted lo puede ver todo en el primer capítulo de Nehemías, queridos hermanos. Este profeta Nehemías. De esta manera se volvieron demasiados duros para sus enemigos y la obra del Señor prosperó, queridos hermanos, por la oración viva de orar y velar y orar, queridos hermanos. Recuerden cómo Cristo sorprendió a sus perezosos discípulos en Mateo 26:40. Mateo 26:40 les dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora, que no pueden velar conmigo, ¿cómo pues morirán conmigo? ¿Sí o no? Eso más o menos es. Si no pueden soportar las palabras, ¿cómo soportarán las
Satanás vigila siempre, astuta y maliciosamente, buscando a quien devorar, dice su palabra, a quien beber y sorber, como dice el apóstol en 1 de Pedro 5:8. Satanás tiene mucha envidia de nuestra condición. Si estamos caminando con Dios, Él sufre. De que gozaremos de ese paraíso de que Él fue expulsado, queridos hermanos, y del que será apartado para siempre. Hay una pregunta, queridos hermanos. ¿Guardará Satanás una astuta vigilancia? ¿Y usted, siendo cristiano, no guardará una santa vigilancia espiritual? Entonces, desde ahí usted ya puede darse cuenta cómo está su situación espiritual en contra de las artimañas del enemigo, queridos hermanos. Toda nuestra vida está llena de tentaciones, no se olvide. Satanás vigila todas las oportunidades para quebrantar nuestra paz, herir nuestras conciencias, destruir nuestros consuelos, menoscabar nuestras gracias, manchar nuestras evidencias y enfriar nuestras seguridades, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Qué necesidad tenemos entonces de estar siempre velando para no ser sorprendidos por esta serpiente sutil? La vigilancia incluye una vigilia. ¿Qué es eso? Un despertar del alma. Es una observación continua y cuidadosa de nuestros corazones y caminos en todos los giros de nuestra vida, queridos hermanos, para que nos mantengamos cerca de Dios y de su palabra. La vigilancia, queridos hermanos, no es otra cosa que el alma corriendo de arriba a abajo, de adelante a atrás, ocupada por todas partes. Es el corazón y empleado en la observación diligente, queridos hermanos, de lo que viene a nuestro interior y de lo que viene de afuera de nosotros y entra en nosotros, queridos hermanos. Un alma vigilante es un alma en vuelo, un alma fuera de peligro, un alma sobre una roca que es Cristo, queridos hermanos. Un alma en un castillo es un alma sobre las nubes, es un alma sujeta a los brazos eternos de Dios, queridos hermanos. Por lo tanto, es muy importante que siempre estemos en guardia. Octava, mantengan su comunión con Dios. Su fuerza para pararse y resistir los dardos de fuego de Satanás proviene de su comunión con Dios, queridos hermanos. Un alma plena de comunión con Dios puede ser tentada, pero no será conquistada fácilmente, queridos hermanos. Tal alma luchará hasta la muerte, queridos hermanos. La comunión con Dios proporciona al alma los mejores y los más selectos argumentos para resistir las tentaciones de Satanás. La comunión es el resultado de la unión. La comunión es un intercambio recíproco entre Cristo y un alma llena de gracia, queridos hermanos. La comunión es como la escalera de Jacob, en la que Cristo desciende dulcemente al alma y el alma, por sus influencias divinas, por obra del Espíritu Santo, asciende dulcemente a Cristo, queridos hermanos. La comunión con Cristo es muy estimulante
elevadora y fortalecedora. Mientras usted mantenga su comunión con Dios, será demasiado fuerte para las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como ya lo leímos. Pero si se apartan de su comunión con Dios, caerán como otros ante cada tentación. David permaneció en pie mientras estuvo su comunión con Dios y triunfó sobre todos sus enemigos. Así lo manifiesta en la palabra de Dios. Pero cuando decayó en su comunión con Dios, entonces cayó ante sus enemigos que estaban en su propio seno, o sea, en su casa, y huyó ante los que perseguían por su vida. Así sucederá con sus almas si no mantienen su comunión con Dios. Adán perdió su comunión con Dios y fue vencido por Satanás en el paraíso. La comunión con Dios, queridos hermanos, quiero decirle que es como un escudo, queridos hermanos, en la tierra, así como un ancla es en el mar, o una espada para defenderlo, así como un bastón para sostenerlo. Por lo tanto, mantengan su comunión con Dios a través del Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos. Novena. Si ustedes no quieren caer en ninguna acechanza de Satanás, entonces no luchen contra Satanás con sus propias fuerzas, sino sacando cada día nuevas virtudes y fuerzas del Señor Jesús. Ciertamente el alma que se enfrenta a cualquier tentación antigua o nueva, sin nuevas fuerzas, sin nuevas influencias de lo alto, caerá ante el poder de la tentación. ¿Por qué? Porque usted ha empezado a vivir. ¿Por qué? Porque usted ha empezado a vivir en su vida pasada. Es como regresar a Egipto, donde antes se revolcaba en el cielo, pero cuando el Señor le llevó esa luz admirable, querido hermano, usted está en otro mundo, podríamos decir. Pero si usted quiere regresar a ese mundo donde salió, o sea, regresar a Egipto, usted es lo que necesita: nuevas fuerzas, nuevos estímulos de nuestro Señor Jesucristo. Puedes ver esto en Pedro cuando se apoyó en alguna antigua fuerza recibido en Mateo 26:33. Mire lo que pasó con Pedro. Dice, él dijo así: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y por lo tanto cae tristemente ante una nueva tentación. Maldice y jura, niega 3 veces a nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, cuando se extienda la trampa, miren a Jesucristo, quien es levantado en el Evangelio, queridos hermanos, como lo fue la serpiente de bronce en el desierto. Y díganle, queridos hermanos: amado Señor, aquí hay una nueva acechanza tendida para atrapar mi alma, y la gracia recibida anterior, sin nuevos suministros de tu bendito seno, Padre Celestial, no me librará de esta acechanza. Háblele con sinceridad, o dame nuevas fuerzas, nuevo poder, nuevas influencias, nuevas medidas de gracia, para que yo pueda escapar de las acechanzas. No viva del pasado. Cuando Cristo ha hecho grandes cosas con usted, pídale al Señor nuevas experiencias. Queridos hermanos, recuerden esto, que sus fuerzas para resistir y vencer no deben esperarse de las gracias recibidas, sino de las frescas y renovadas influencias
influencias del cielo. Esto quiere decir, porque usted ha sembrado, tiene que cosechar nuevas gracias. Deben apoyarse más en Cristo que en sus deberes. Deben apoyarse más en Cristo que en los gustos y en descubrimientos espirituales. Deben apoyarse más en Cristo que en sus gracias, o de lo contrario, Satanás los llevará en cautiverio, queridos hermanos. Y la última, la 10ª, estén constantes en oración. La oración está involucrada en muchas de las anteriores ayudas, podríamos decir. La oración es un refugio para el alma, un sacrificio grato para Dios y un azote o látigo para el diablo o Satanás, queridos hermanos. El corazón de David, a menudo más desafinado que su alma, él ora y luego, a pesar de toda opresión, él clama, queridos hermanos: vuelve a mí, alma mía, a tu reposo, porque él se preocupaba de su ser interior. Salmo 116, 7 dice, miremos el Salmo 116, 7: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Se da cuenta? La oración es la puerta al cielo, es una llave que nos permite entrar en ese paraíso. No hay nada como la oración para ser infructuosa, estropear las conspiraciones. Por eso dice Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación, en Mateo 26, 41. En Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién vence a la carne, queridos hermanos? Usted con Cristo. Santo Dios. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Entonces dígale a Dios, querido hermano, que no tiene habilidad ni poder para escapar de sus acechanzas. Dígale a Dios que es una obra demasiado elevada y difícil para que usted pueda realizar por cualquiera criatura aquí en la tierra, querido hermano. Dígale a Dios cómo su honor está comprometido a estar a su lado y a sacarlos de ahí, para que no los arruine sus conspiraciones, sus acechanzas. Dígale al Señor: yo no puedo estar avergonzado, no me dejes avergonzado, soy su hijo. Dígale a Dios cómo triunfarán los malvados si ustedes cayeran en las acechanzas de Satanás, queridos hermanos. Dígale a Dios del amor de Cristo. Aférrese en el amor de Cristo, de la sangre de Cristo, de la intercesión de Cristo por ustedes, para que puedan encontrar un camino para su escape, queridos hermanos. Díganle a Dios que si Él se honra en salvarlos de caer de las trampas de Satanás, usted le glorificará hablando de su bondad y viviendo su bondad, y serán testigos de sus obras, y que compartirán sus testimonios con los incrédulos, queridos hermanos. Háganle esa promesa para que el Señor mueva toda su fuerza y su amor y misericordia para con sus hijos. Pongamos en práctica, queridos hermanos, estos 10 consejos, amados hermanos, para no vernos atacados por ninguna de las acechanzas de Satanás. Recuerde Hebreos 12:14. Recuerde Hebreos 12:14, querido hermano: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar.